La criatura U-28 fue el nombre que se le dio a una criatura gigantesca que fue observada por el capitán de un submarino y su tripulación durante la Primera Guerra Mundial. La historia de este caso cuenta que el día 30 de julio de 1915, el Baron von Forstner, que era el capitán del submarino U-28, reportó que él y su tripulación observaron a una enorme criatura saliendo del agua a pocos metros de donde se encontraban. Según su testimonio, aquel enorme animal que medía unos 20 metros de largo y lucía como un cocodrilo, saltó fuera del agua y permaneció en la superficie por unos 15 segundos hasta sumergirse nuevamente para nunca más volver a ser visto. La tripulación estaba tan cerca de aquella criatura gigantesca que todos quedaron atónitos y supieron que acababan de presenciar un momento único frente a un animal desconocido. Desde que el capitán y su tripulación reportaran este caso, se ha especulado que probablemente se tratase de un Sarcosuchus, un gigantesco cocodrilo que se extinguió hace más de 100 millones de años. Sea lo que sea que el capitán y su tripulación vieron aquel día, sigue siendo un misterio sin resolver. La abducción de Pascagoula es el nombre con el que se conoce a uno de los casos más fiables de abducción extraterrestre de toda la historia. Según los reportes oficiales, el 11 de octubre de 1973, dos hombres, Charles Hickson y Calvin Parker, llegaron preocupados hasta la oficina del sheriff en Jackson, Mississippi, asegurando que habían sido raptados por una nave extraterrestre mientras pescaban juntos. Ambos hombres sabían que era muy difícil que les creyeran su historia, pero al no tener de otra, decidieron contar al sheriff y a los demás oficiales todo lo que habían visto mientras estaban dentro de aquella nave, desde cómo lucía el interior hasta el aspecto que tenían aquellas criaturas tan extrañas, incluyendo detalles de cómo los habían liberado finalmente. La historia de estos dos hombres y su caso dio la vuelta al mundo y ahora se considera como una prueba más de que constantemente somos visitados por seres de otros planetas. El caso de la abducción de Pascagoula quedó sin resolverse porque ambos hombres no pudieron presentar pruebas suficientes como para creer en toda su historia, pero a juzgar por lo que contaron y por los asustados que estaban, es muy probable que dijeran la verdad. Vaya misterio, ¿no te parece? Vuelo 370 de Malaysia Airlines es uno de los casos de aviones desaparecidos más famosos de años recientes. Según el portal de noticias Univision, desde 1948 hasta el 2014 han desaparecido 88 aviones en pleno vuelo sin dejar rastro. Toma eso en cuenta si estás a punto de volar. Pero de todos esos aviones desaparecidos, el caso del vuelo 370 ha sido uno de los más misteriosos por las circunstancias que rodearon su desaparición. El informe dice que el 8 de marzo del 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, donde viajaban 239 personas, se perdió en plena ruta para nunca más volver a ser visto. Luego de invertir 3 años y $145 millones en su búsqueda, el caso fue cerrado y se informó de manera oficial que la causa de su desaparición era desconocida. Es como si se hubiese desvanecido de un instante al siguiente para nunca volver a ser visto. Lo que sea que haya sucedido con el vuelo 370 y con sus 239 pasajeros es uno de los misterios más grandes de la historia de la aviación. Paso Dyatlov es una zona ubicada en los montes Urales donde 9 personas perdieron la vida bajo circunstancias sospechosas. La historia cuenta que el 12 de febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas conformado por jóvenes de entre 20 y 24 años fue atacado por algún tipo de fuerza desconocida. Según los reportes de las autoridades, los 9 cadáveres fueron encontrados lejos de sus tiendas de campaña como si estuvieran huyendo de algo o de alguien. Los cuerpos de estas personas también presentaban traumas internos comparados a los que sufre una persona cuando ha sido arrollada por un coche. Eso sin contar que sus ropas emitían radioactividad y se dice que unas luces extrañas habían sobrevolado esa zona la noche en la que el grupo murió. Luego de pasar varios meses investigando este incidente, el caso fue cerrado, confirmando que esas 9 personas murieron porque una fuerza desconocida los había atacado. Como ya te imaginarás, todos estos factores sumados hicieron que se elaboraran un sinfín de teorías conspirativas, desde un ataque de seres de otros planetas hasta que habían sido víctimas de algún experimento del gobierno. Hasta el día de ahora, lo que haya atacado al grupo de 9 excursionistas en los montes Urales aquel día sigue siendo un completo misterio. Uno de los misterios más grandes de la historia humana que sigue sin resolverse es la existencia de los gigantes en tiempos pasados. En antiguos textos sagrados y en textos mitológicos que se remontan hace siglos, hay varias referencias a estos seres que supuestamente habitaron nuestro planeta. Desde los Nephilim mencionados en el Génesis hasta los cíclopes de la mitología griega, de los que seguramente ya habrás escuchado. Aunque esta teoría de que gigantes se pasearon por nuestro mundo hace miles de años podría sonarte a una idea descabellada, los que defienden la teoría aseguran que de verdad existieron y que incluso fue gracias a ellos que se construyeron algunas estructuras legendarias de nuestro planeta, como Stonehenge o las pirámides de Egipto. Por si eso fuera poco, los defensores de su existencia aseguran que durante los inicios del siglo pasado se desenterraron varios huesos de gigantes en distintas partes del mundo, pero algunos museos importantes decidieron ocultar estos hallazgos por razones desconocidas. Si los gigantes mencionados en textos sagrados antiguos existieron o no, sigue siendo uno de los misterios más grandes de nuestra historia.
El incidente de Shag Harbor. Con este nombre se le conoce a un extraño evento que ocurrió cerca de la medianoche del 4 de octubre de 1967 en las aguas cercanas a Shag Harbor en Canadá. La historia cuenta que al menos 11 personas pudieron ver claramente cómo un objeto volador no identificado se estrellaba cerca del muelle de Shag Harbor, pero nunca lograron encontrarlo a pesar de que se montó una intensa búsqueda. Según el informe oficial, a los pocos minutos de que ese objeto volador se estrellara, la zona fue peinada por varias agencias del gobierno de Canadá, pero lo único que encontraron fue una espesa espuma amarilla similar a este. En cuanto al objeto, no habían ni restos ni señales de su presencia. El caso fue cerrado a los pocos días y el gobierno de Canadá dijo que se trató de un verdadero caso de ovni que nunca pudo ser encontrado. En la actualidad se cree que el objeto sí que fue encontrado, pero se le dijo a la población que no había nada por razones desconocidas. La única certeza que tenemos es que sea lo que sea que se haya estrellado aquella noche en las aguas cercanas a Shag Harbor, no pertenecía a este mundo. El hombre mono fue una extraña criatura que fue vista por decenas de personas en la ciudad de Delhi, la capital de la India. Desde mayo del 2001 hasta septiembre del mismo año, el hombre mono se apareció y atacó a decenas de personas a altas horas de la noche. Los que lo vieron de cerca decían que el hombre mono lucía como un mono robótico que medía cerca de 1 metro y su rostro era más parecido al de un humano que al de un primate. Tenía brillantes ojos rojos y sus garras eran de metal. Eso sí que está raro, ¿verdad? Los reportes del hombre mono dicen que una de las primeras noches que lo vieron, atacó a 15 personas en diferentes puntos de la ciudad, causando un verdadero alboroto en los ciudadanos y obligando a las autoridades a tomar medidas para atraparlo. El misterio de este caso recae en que nunca atraparon a esa criatura, ni tampoco se supo con exactitud qué era. Mientras muchos siguen pensando que se trataba de una persona común, vistiendo un traje de mono, otros dicen que se trataba de un robot controlado por alguien. Lo más probable es que quizás nunca lo sabremos. ¡Qué estupidez! Quítate ese traje de mono, vení. ¿Acaso quieres que te atrapen? El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acabó con la vida de 37 personas y jamás se supo quién era realmente porque nunca pudieron atraparlo. Los documentos del caso dicen que el asesino del Zodíaco acechó el norte de California a finales de los años 60 y a principios de los años 70, matando sin piedad a jóvenes de entre 16 y 29 años y luego enviando cartas a la policía confirmándoles que él había sido el autor de cada uno de esos asesinatos. Al ver las cartas, la policía rápidamente supo que estaban frente a un tipo loco de la cabeza, pero que tenía conocimientos del lenguaje cifrado y era muy inteligente. A pesar de la intensa búsqueda y de los recursos que se emplearon para atraparlo, nunca pudieron dar con él. El caso, que aún sigue abierto en el Departamento de Policía de California, es uno de los más misteriosos y complicados de toda la historia. El bloop es el nombre de un misterioso sonido que fue detectado por micrófonos submarinos en 1997 y que nunca pudo saberse cuál era su verdadera procedencia. Escúchalo para que sepas de qué te estoy hablando. Eso sí que está raro, ¿verdad? Aunque quizá pienses que un sonido como este no es importante, los micrófonos submarinos, que han sido colocados en diferentes puntos del océano desde 1945, nunca antes habían detectado un sonido similar al bloop, ni lo han hecho después. Esto hizo que se presentaran todo tipo de teorías sobre la procedencia del sonido, desde ruidos generados por grandes icebergs hasta la teoría de que fue causado por algún terremoto submarino. Actualmente muchas personas creen que el bloop fue un sonido producido por una gran bestia que vive en las profundidades del océano. Sé que la teoría podría sonarte como algo muy loco, pero la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dijo en 2002 que esa posibilidad era real. Si fue una bestia o algún evento natural de gran escala ocurrido en las profundidades del océano, el bloop sigue siendo un misterio sin resolver. La familia Bender fue una familia de asesinos en serie que mató a por lo menos 12 personas entre 1871 y 1873. La historia dice que nunca lograron atraparlos y el rumbo que hayan tomado sigue siendo un completo misterio hasta nuestros días. Los informes del caso mencionan que los 4 integrantes de la familia, el papá, la mamá y los 2 hijos, aprovechaban que su casa estaba alejada del pueblo para atacar a los viajeros que pasaban cerca de su propiedad. No solo robaban todo lo que podían de los viajeros, sino que luego los asesinaban brutalmente con herramientas caseras. Eso sí que está de pelos, ¿verdad? La parte misteriosa de este caso es que cuando las autoridades finalmente llegaron a revisar la casa de la familia Bender, porque ya sospechaban de ellos, lo que encontraron fue una vivienda abandonada. La familia había desaparecido como por arte de magia, llevándose todas sus pertenencias para nunca más volver a ser vistos. Lo único que los oficiales encontraron en la casa fueron los cuerpos semi-enterrados de todas las víctimas a las que la familia había asesinado brutalmente. La historia de la familia Bender dejó muchas preguntas en el aire, no solo por los crímenes que cometieron, sino porque nunca se supo cuál era su motivación real para matar a sangre fría a personas inocentes. Es por eso que ahora se les considera como una de las familias más misteriosas de toda la historia. Y eso es todo por hoy. ¿Qué dices? ¿Te gustó el video? Pudrete. Tú, cierra el pico, vení. Te veo en el siguiente. Adiós.